Nero Wolf y la siniestra sutura del cirujano. La llamada llegó a las 11:17 de un martes por la noche, lo que significaba que estaba en medio de mi segunda cerveza y a punto de decidir si la rubia del bar merecía la pena. Fritz tenía la noche libre y Wolf estaba arriba con sus orquídeas, o eso creía hasta que oí su voz en la extensión de la oficina. Archie, si requería mi presencia. Dejé la cerveza. En 7 años trabajando para Nero Wolf, podía contar con una mano las veces que me había interrumpido fuera de horario sin que se tratara ni de un cadáver, ni de un cheque con demasiados ceros. ¿Dónde? Hospital Presbiteriano Montesinei. Quirófano 7. El Dr. Marcus Haviland fue encontrado muerto en circunstancias que requieren mi atención. ¿Desde cuándo hacemos visitas domiciliarias a los hospitales? Dado que un corresponsal anónimo tuvo a bien entregarnos un sobre con pruebas que sugieren que la muerte del Dr. Haviland no fue lo que parece. Fritz lo encontró hace 20 minutos. Lo encontrará en mi escritorio, junto con las llaves del coche. La línea se cortó. Miré mi cerveza, luego a la rubia. Ya había encontrado compañía. La historia de mi vida. El sobre era color crema, caro y sin remitén. Dentro, un solo trozo de hilo quirúrgico, de unos 7 centímetros de largo, y una fotografía. La foto mostraba a un hombre con uniforme quirúrgico, tendido en el suelo de un quirófano. Tenía los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho, como si estuviera echando una siesta. De no ser por el fino hilo de sangre en la garganta y la inclinación anormal de la cabeza, podría haberlo estado. Tomé las llaves del sedán Heron y salí a la noche de octubre. El Hospital Presbiteriano Mount Sinai se alzaba en el Upper East Side como un sapo de mármol, iluminado con ese brillo antiséptico que los hospitales consideran acogedor. El guardia de seguridad de urgencias echó un vistazo a mi carnet de conducir y llamó arriba. 2 minutos después, apareció una mujer con un traje gris severo. Señor Goodwin, soy Helen Cartwright, administradora principal. Agradecemos que el señor Wolf haya aceptado ser consultor, aunque debo recalcar la naturaleza delicada de... Señora, ahórrese el discurso. ¿Dónde está Wolfe? Apretó la boca. Quirófano 7. El Dr. Morrison está con él. Me condujo por pasillos que olían a desinfectante y a miedo. Los hospitales por la noche tienen una cualidad particular. Demasiado silenciosos cuando deberían ser ruidosos, demasiado iluminados cuando deberían ser oscuros. Tomamos un ascensor hasta la planta de cirugía, pasando junto a enfermeras que se movían con esa prisa específica que indicaba que algo había salido muy mal. En el quirófano 7 había una multitud afuera. 2 policías uniformados, un detective que reconocí como Stebbins, el hijo de Kramer, y 3 personas con uniformes quirúrgicos, que parecían preferir estar en cualquier otro lugar. A través de la ventana de observación, pude ver a Wolf. Sus 150 kilos estaban embutidos en una bata quirúrgica, que parecía a punto de rendirse. Estaba completamente inmóvil, observando algo en el suelo. Archie no levantó la vista cuando entré. Observa. El Dr. Marcus Haviland yacía exactamente igual que en la fotografía, con las manos juntas y los ojos cerrados, en paz, salvo por su estado de muerte. Una fina herida punzante le marcaba la garganta, justo a la altura de la carótida. No había charco de sangre, solo esa fina línea de color carmesí seco. Agulla de sutura, dijo el hombre, junto a Wolf. El Dr. Morrison, presumiblemente, jefe de cirugía, según su placa. Calibre de cieco curva. Estándar para cirugía vascular. Se inserta con precisión quirúrgica directamente en la arteria carótida. ¿Hora de la muerte? Pregunté. Entre las 9 y las 10 de la noche. Tenía programado un procedimiento tardío, un reemplazo de válvula.
El paciente estaba preparado y esperando. Cuando el doctor Haviland no apareció, el personal de enfermería supuso que se había retrasado. A las 10:15, la enfermera Chen vino a revisar el quirófano y hizo un gesto de impotencia. Wolf finalmente se movió, girando alrededor del cuerpo como un planeta en órbita, alrededor del Sol. La puerta, cerrado por dentro. Tuvimos que usar el mecanismo de emergencia. Imágenes de seguridad. Muestra al Dr. Haviland entrando a las 8:47. Nadie más entra ni sale hasta la enfermera Chen a las 10:15. Suicidio, dijo Stebbins, desde la puerta. Abierto y cerrado. El doctor tiene un mal día y decide irse a la clínica con sus herramientas de trabajo. Sucede más de lo que crees con estos cirujanos. Wolf entrecerró los ojos, lo cual nunca era buena señal. Señor Stebbins, tiene usted la costumbre de suicidarse y luego arreglar su cadáver con esmero para lograr un efecto estético. ¿Qué? Observe la posición. Manos cruzadas con precisión, cuerpo alineado con las baldosas del suelo, cabeza inclinada exactamente 15 grados para mostrar la herida. Oeste bien el Dr. Haviland poseía una notable destreza post-mortem, o alguien lo colocó así. Morrison dio un paso adelante. Es imposible, la puerta estaba cerrada. Las puertas se pueden cerrar desde afuera con las herramientas adecuadas. ¿Y las ventanas? Cerrado. El sistema de ventilación es demasiado pequeño para el paso humano. Wolf se volvió hacia mí. La fotografía, Archie. Sí, la entregué. La estudió, luego el cuerpo, y luego la fotografía de nuevo. Esta fue tomada minutos, después de la muerte. Fíjense en la sangre, todavía húmeda, aún no oxidada. Alguien estuvo aquí. Alguien que quería que supiéramos que estaba aquí. ¿Pero por qué?, preguntó Morrison. Marcus no tenía enemigos. Era brillante, dedicado. Era algo, dijo Wolf en voz baja. La pregunta es qué. Giró su corpulencia hacia la puerta con sorprendente gracia. Archie, nos vamos. Que el cuerpo sea trasladado a la morgue con instrucciones explícitas de que no se toque nada hasta que yo diga lo contrario. No podemos, simplemente. Empezó Morrison. Puedes y lo harás. El tono de Wolf parecía helar, el helio. Alguien se esmeró mucho para asegurarse de que esta muerte me interesara. Y lo estoy. Por lo tanto, te adaptarás a mis requisitos, o te dejaré que le expliques a tu junta directiva por qué el cirujano cardíaco más célebre de Nueva York murió en circunstancias misteriosas que decidiste ignorar. El rostro de Morrison recorrió varios colores interesantes antes de posarse en un gris resignado. ¿Qué necesitas? Acceso al consultorio del Dr. Haviland, historiales de pacientes, registros quirúrgicos de los últimos 6 meses y una lista completa de todo el personal que tuvo acceso a este quirófano. Archie recogerá estos materiales mañana por la mañana. Los registros son confidentiales. Como lo es el asesinato, doctor, confío en que pueda determinar cuál tiene mayor peso. Los dejamos allí, apiñados alrededor de su colega muerto, como dolientes en el velorio más extraño del mundo. En el ascensor, Wolf guardó silencio hasta que llegamos al estacionamiento. ¿Qué piensas, Archie? Alguien tiene un sentido teatral extraordinario. Esa fotografía no era solo una prueba, era una invitación. Precisamente. Alguien quiere que investigue esta muerte. La pregunta es si buscan justicia o simplemente un público para su actuación. Podrían ser ambas cosas. En efecto. Se acomodó en el asiento trasero del Herón. A casa. Necesito cerveza y reflexión. En ese orden. Al salir del garaje, vi a alguien con bata quirúrgica observándome desde una ventana del 4º piso. Retrocedió rápidamente, pero no antes de que me diera cuenta de que sostenía algo que sospechosamente parecía una cámara. Jeffy, dije,
Creo que tendremos compañía en esta ocasión. Sin duda, el asesino hizo un gran esfuerzo para llamar mi atención. Sería una grosería no corresponder. Conducíamos a través de la noche de octubre, mientras las luces de la ciudad se desdibujaban como instrumentos quirúrgicos en una bandeja, afilados, estériles y listos para cortar. La mañana siguiente llegó demasiado temprano y con demasiado sol. Pasé la mitad de la noche organizando los materiales que Morrison me había prometido a regañadientes, y la otra mitad preguntándome por qué alguien fingiría un asesinato para que pareciera un suicidio, y luego se aseguraría de que supiéramos que no lo era. Cuando por fin bajé a rastras a las 8:30, Fritz me informó de que Wolf ya estaba en la oficina. Nunca es buena señal antes de su sesión matutina con las orquídeas. Archie, dijo sin levantar la vista del hilo quirúrgico que examinaba con lupa. Viene una mujer a las 9, la enfermera Patricia Weldon. Llamó mientras dormías. Dicho. Que tiene información sobre la muerte del Dr. Haviland, que solo compartirá en persona. Su voz denotaba una considerable angustia, disimulada por una compostura profesional. Todo eso lo conseguiste con una llamada telefónica. Lo aprendí tras 40 años, escuchando a la gente mentir. Ella no mentía, pero tampoco decía toda la verdad. Háganla pasar cuando llegue. Patricia Weldon llegó a las 9 en punto. Tendría unos 35 años, con la mirada cansada que se ve en las enfermeras del turno de noche y las madres del turno de día. Había reemplazado su uniforme por un modesto vestido azul, pero aún se movía como alguien acostumbrada a las emergencias, rápida, eficiente, atenta. Señor Wolf se sentó en el sillón rojo de cuero sin esperar invitación. Gracias por recibirme. ¿Tiene información sobre el Dr. Haviland? Sí, tal vez. No lo sé. Sus manos se retorcían en el regazo. He sido enfermera de cirugía en el Monte Sinaí durante 12 años. He trabajado con el Dr. Haviland 7 de ellos. Era difícil, brillante, pero difícil. ¿De qué manera? Exigente, perfeccionista. Podía hacer llorar a un residente por una sutura colocada 2 milímetros fuera de su posición preferida. Pero estas últimas semanas, hizo una pausa, recomponiéndose. Estaba diferente, distraído, asustado. Wolf entrecerró los ojos ligeramente. Era su versión de incorporar y prestar atención. ¿Miedo de qué? No lo sé. Hace 3 semanas lo encontré en el quirófano 7, después de una intervención. Allí parado, mirando la pared. Cuando le pregunté si estaba bien, dijo algo extraño. Dijo, nunca se quedan enterrados, ¿verdad? ¿Elos? Eso era todo lo que decía, pero después de eso, empezó a cambiar sus rutinas. Estacionaba en un lugar diferente cada día. Pidió que el personal de seguridad lo acompañara hasta su coche. Dejó de quedarse hasta tarde a menos que fuera absolutamente necesario. Sin embargo, él estaba allí, anoche. Para el reemplazo de la válvula Pemberton. Margaret Pemberton, 73 años, estenosis mitral severa. Debería haber sido una operación de rutina para alguien con la habilidad del Dr. Haviland. Debería haber sido. Apretó las manos con más fuerza. La señora Pemberton murió hace 6 semanas. Sentí que el aire de la habitación se transforma. Wolf se quedó completamente inmóvil, lo cual nunca era buena señal para quien lo había molestado. Explícamelo, dijo en voz baja. Estaba de guardia cuando llegó. Yo misma presencié el certificado de defunción. Sufrió una insuficiencia cardíaca durante un procedimiento anterior. Así que cuando vi su nombre en la agenda de anoche, sacó un papel doblado de su bolso. Hice una copia. Tomé el papel y se lo entregué a Wolf. Efectivamente, Margaret Pemberton, programada para reemplazo de válvula mitral, quirófano 7, 21:30, cirujano de cabecera, Dr. Marcus Haviland.
¿Estás seguro de que es la misma mujer? Mismo nombre, mismo fecha de nacimiento, mismo número de historial médico. Pero es imposible. Ayudé a envolver su cuerpo para la morgue. ¿Le informó alguien de esta discrepancia? Ayer por la tarde intenté preguntarle al Dr. Haviland. Se puso pálido, me agarró el brazo tan fuerte que me dejó un moretón y dijo: algunos pacientes nunca se van. Luego se marchó. Wolf se reclinó, provocando un crujido ominoso en su silla. Señorita Weldon, ¿tenía el Dr. Haviland algún enemigo en particular? Rivales profesionales, pacientes insatisfechos. Los cirujanos cardíacos coleccionan enemigos como algunos coleccionan celos. Pero odio de verdad, el que lleva a... Tragó saliva. Hubo un incidente. Hace unos 2 meses, un hombre llegó a la sala de cirugía, exigiendo ver al Dr. Haviland. El personal de seguridad tuvo que expulsarlo. No dejaba de gritar sobre su esposa, sobre justicia. ¿Su nombre? No lo sé. Pito tenía acento de Europa del Este, quizá ruso, y sus manos se estremeció. Estaban cubiertas de cicatrices quirúrgicas, como si alguien hubiera estado practicando con él. ¿Lo reconocerías? Nunca lo olvidaré. Me miró mientras el personal de seguridad se lo llevaba y me dijo: dile al carnicero que ya le toca la cuenta. Wolf y yo intercambiamos miradas. En nuestro negocio, la gente que habla de facturas que vencen suele hablar en serio. Señorita Weldon, dijo Wolf, debo pedirle que tenga mucho cuidado. Si el Dr. Haviland fue asesinado por algo que sabía o hizo, otros que comparten ese conocimiento podrían estar en peligro. Su rostro palideció. ¿Crees que estoy en peligro? Creo que eres una mujer cuidadosa, que se da cuenta de las discrepancias. En mi experiencia, este tipo de personas suelen ver más de lo que es saludable en situaciones como esta. Y se levantó de golpe. Tengo que ir a trabajar. Mi turno empieza a las 10. Archie te llevará. Eso no es necesario. Así es. El tono de Wolf no admitía discusión. Archie, después de que hayas llevado a la señorita Weldon sana y salva al hospital, recogerás los materiales que prometió el Dr. Morrison. Presta especial atención a cualquier registro relacionado con Margaret Pemberton. En el coche, Patricia Weldon miraba fijamente hacia adelante, mientras sus dedos tamborileaban contra su bolso. Es hombre de las cicatrices. Day. ¡Qué bien! Tenía los ojos azules, muy pálidos, como el hielo, y caminaba con una ligera cojera, sobre todo del lado izquierdo. Altura, constitución, tal vez al 1,80 m, delgado, pero de aspecto fuerte, como un corredor. Oh, hizo una pausa, como un cirujano. Tenía manos de cirujano, a pesar de las cicatrices, dedos largos, movimientos muy precisos, incluso estando enojado. Me detuve en la entrada del personal del hospital. Señorita Weldon, hágame un favor. Si lo vuelve a ver, o si algo, y me refiero a cualquier cosa, le parece raro, llámenos de inmediato. Ella asintió, salió y luego se dio la vuelta. Señor Goodwin, no creo que el Dr. Haviland se suicidara. Era demasiado arrogante para eso. Se creía Dios en ese quirófano. Sí, bueno, dije. Alguien acaba de demostrar que estaba equivocado. La vi desaparecer en el hospital y luego me dirigí a las oficinas administrativas. Morrison le había dejado un montón de archivos a su secretaria, quien los entregó como si estuvieran contaminados. No la culpé. Si la mitad de lo que Patricia Weldon había dicho era cierto, estos documentos nos revelarían cosas que el hospital preferiría mantener ocultas. Al igual que Margaret Pemberton, quien aparentemente había decidido que la muerte era solo un inconveniente menor en su agenda quirúrgica. Pasé la tarde en la oficina de Wolf, rodeado de suficientes expedientes médicos como para llenar una pequeña biblioteca.
Wolf se había retirado a las salas de máquinas después de comer, dejándome a mí para que revisara los registros quirúrgicos, los historiales de los pacientes y tanta jerga médica que me mareaba. El expediente de Margaret Pemberton era un estudio de contradicciones. Según el registro oficial, había ingresado el 15 de agosto para un reemplazo de válvula mitral. El procedimiento había salido mal, una hemorragia catastrófica, según las notas operatorias. El fallecimiento se declaró a las 3:47 am. Del 16 de agosto. El doctor Haviland había sido el cirujano de cabecera. Pero entonces, el expediente se puso interesante. Un segundo formulario de admisión, fechado el 28 de octubre, ayer, para el mismo paciente, el mismo procedimiento. La letra era diferente, pero la firma era de Haviland. Había visto suficientes garabatos suyos en los otros expedientes como para reconocerla. Archie, levanté la vista y encontré a Fritz en la puerta, con aspecto preocupado. Hey, un hombre en la puerta, debe ser del hospital, pero Fritz frunció aún más el ceño. No parece médico. Hazlo pasar. Pero quedé cerca. El hombre que entró parecía un linebacker que se había equivocado de camino al estadio. Medía 1.93 metros, quizá 100 metros, con manos que podían empuñar un balón de baloncesto o aplastar una tráquea con la misma facilidad. Su traje era caro, pero le quedaba como si le tuviera miedo. Señor Goodwin, soy Thomas Brennan, jefe de seguridad del Hospital Presbiteriano Monte Sinai. Déjame adivinar, el Dr. Morrison te envió a buscar los archivos. No, señor. Se removió incómodo. Estoy aquí porque Patricia Weldon no se presentó a su turno. Sentí que la temperatura de la habitación bajaba a unos 10 grados. ¿Cuándo se suponía que llegaría? Las 10 de la mañana. Son las 4:30. No ha faltado a un turno en 12 años. Su teléfono salta directamente al buzón de voz. Su compañera de piso no la ha visto desde ayer. ¿Revisaste su apartamento? El portero nos dejó entrar hace una hora. No hay señales de forcillo, pero su coche ya no está y su bolso está en la mesa de la cocina. Cogí el teléfono y marqué la extensión de la sala de plantas. Wolf detesta que lo interrumpan mientras cuida las orquídeas, pero esto era una emergencia. Sí, su tono podría haber congelado el mercurio. Patricia Weldon ha desaparecido. Se olvidó su bolso. Silencio. Luego, traigan al señor Brennan a la oficina. Bajo en 10 minutos. En realidad, fueron 8 minutos. Wolf debía de estar preocupado. Entró en la oficina con su habitual dignidad, pero noté la tensión en sus ojos. Señor Brennan, informe sobre los procedimientos de seguridad del hospital para los quirófanos. Brennan pareció sorprendido. Acceso estándar con tarjeta de acceso. Cámaras de seguridad en todas las entradas y salidas. El quirófano 7 tenía seguridad adicional, debido al equipo de alto valor. Sin embargo, alguien entró y asesinó al Dr. Haviland. Los registros muestran que solo se usó la tarjeta del Dr. Haviland. Nadie más entró. ¿Qué pasa con las salidas de emergencia? Cerrado por dentro. Solo se puede abrir rompiendo el cristal de seguridad, lo que activa una alarma. Wolf se recostó. Señor Brennan, ¿cuánto tiempo lleva como jefe de seguridad? 6 años. Durante ese tiempo, ¿ha habido algún incidente que implica acceso no autorizado al área de cirugía? Brennan se movió. Nada significativo. Algunos robos menores, algunos intrusos, en su mayoría familiares intentando cumplir con los procedimientos. Pregunté sobre incidentes. No sobre importancia. Por favor, sí preciso. Hubo un incidente. Hace unos 2 meses. Encontraron a un hombre en la sala de suministros quirúrgicos. Afirmaba estar buscando a alguien.
pero no pudo explicar cómo había burlado la seguridad. Descripción. Medidor de un metro 80. Complexión delgada. Acento de Europa del Este. Tenía cicatrices en las manos. Me enderecé. ¿Qué le pasó? La administración del hospital decidió no presentar cargos. Lo escoltaron fuera del hospital y le prohibieron el acceso. Bajo autoridad de quien se tomó esta decisión. Brennan parecía incómodo. El Dr. Haviland habló ante la junta en su nombre. Dijo que el hombre estaba confundido, que era inofensivo. No estuve de acuerdo, pero se encogió de hombros. Wolfe tenía los ojos entrecerrados, en actitud pensativa. ¿Conservó alguna documentación de este incidente? Grabaciones de seguridad y mi informe. La administración ordenó que los destruyeran, pero metió la mano en su chaqueta y sacó una memoria USB. Tengo la mala costumbre de guardar copias de seguridad. Louisville. Archie, por favor revisa el contenido. Señor Brennan, ¿estaba Patricia Weldon de servicio durante este incidente? Sí, señor. Fue él quien lo encontró en el almacén. Después de que Brennan se fuera, conecté la memoria USB. Las imágenes de seguridad eran borrosas, pero bastante nítidas. Un hombre delgado con cicatrices en las manos era escoltado por los pasillos del hospital. Caminaba con esa ligera cojera del lado izquierdo que Patricia había mencionado. Pero fue su rostro lo que me llamó la atención. Anguloso, de mejillas hundidas, con esos ojos azul pálido que parecían mirar directamente a través de la cámara. Jeffy, dije, este tipo no parece confundido. Parece que se sabe de memoria cada salida. En efecto. ¿Qué más observas? Volví a estudiar la grabación. Lleva ropa quirúrgica debajo de la chaqueta. Y, espera, pausé el vídeo. Mira su cuello, son cicatrices quirúrgicas, recientes. ¿Qué tan reciente? Tal vez tenga 6 semanas. Todavía está rosado. Wolf gruñó, seguí con el expediente Pemberton. Necesito pensar. Volví a los periódicos, pero mi mente seguía divagando hacia Patricia Weldon. En nuestro negocio, la gente que desaparece después de hablar con nosotros suele aparecer en lugares donde nadie quiere encontrarla. El expediente de Pemberton contenía una sorpresa más. Entre 2 páginas había una nota manuscrita. Resurrección programada por el MP, sin observadores, sin registros. Eché. Jeffy, dije, creo que sé por qué alguien lo quería para este caso. ¿Oh? No solo querían a Haviland muerto. Querían que alguien descubriera qué hacía en el quirófano 7 fuera de horario. Alguien que no permitiera que el hospital lo enterrara junto con él. Posiblemente. Usted quizás querían asegurarse de que su mensaje se entendiera bien. El asesinato puede ser notablemente inarticulado sin una interpretación adecuada. Sonó el teléfono. Lo contesté al segundo timbre. Oficina de Nero Wolfe. Archie Goodwin al habla. Señor Goodwin, la voz era femenina, asustada y familiar. Soy Patricia Weldon. Necesito ayuda. Creo que me siguen. ¿Dónde estás? Autoridad portuaria. Intentaba irme de la ciudad, pero, Dios mío, creo que lo veo. El hombre de las cicatrices. La línea se cortó. Ya estaba cogiendo mi abrigo. Autoridad portuaria. Patricia Weldon está allí y nuestro amigo con cicatrices la encontró. Levat a sol, dijo Wolf. Y Archie, ten cuidado. Alguien que pueda entrar en un quirófano cerrado sin dejar rastro no debe subestimarse. Llamé a Sol pensar desde el coche. Para cuando llegué a la autoridad portuaria, ya estaba allí, con el aspecto de un simple viajero, a pesar de ser el mejor agente de la ciudad. La terminal está abarrotada, dijo. Sí, está aquí. Encontrarla no será fácil. Dijo que intentaba irse de la ciudad.
Revisen los tableros de salidas y concéntrense en los autobuses que salen en la próxima hora. Nos separamos. La autoridad portuaria en hora punta es un caos especial, miles de personas moviéndose en todas direcciones, todas con prisa, sin prestar atención a nada más que a su propio destino. La tapadera perfecta para alguien que intenta desaparecer. También la tapadera perfecta para alguien que busca. La encontré en la puerta 72, acurrucada en un rincón, agarrando un billete a Boston. Su vestido azul estaba arrugado, su cabello despeinado, y sus ojos no dejaban de mirar a cada transeúnte. Señorita Weldon. Se sobresaltó como si la hubiera pinchado con una aguja. Señor Goodwin. Gracias a Dios. Está aquí. Lo vi junto a la taquilla. Él es tranquilo. Saúl está vigilando las salidas. Te sacaremos de aquí. No lo entiendes. Esta mañana, después de que me dejaras, fui a revisar los registros quirúrgicos. Alguien los había revisado. Faltaban archivos, todos los registros del 15 y 16 de agosto. La noche en que murió Margaret Pemberton. La noche en que se suponía que había muerto. Pero, señor Goodwin, encontré algo más. Un segundo informe quirúrgico oculto en los archivos personales del Dr. Haviland. La cirugía de Margaret Pemberton fue exitosa. Salió del hospital con vida. Entonces, ¿quién? No lo sé. Pero, alguien murió esa noche. Alguien que fue enterrado bajo el nombre de Margaret Pemberton. Una mano me tocó el hombro. Me giré, buscando la 38 de mi abrigo, pero solo era Sol. Tenemos compañía, dijo en voz baja. Un tipo delgado, con las manos llenas de cicatrices, viene para acá, y no está solo. Sacamos a Patricia Weldon por una salida de servicio, con Sol cuidándonos las espaldas, mientras la subía a toda prisa a un taxi. El hombre de la cicatriz y sus amigos eran buenos, pero Sol Panzer era mejor. Para cuando se dieron cuenta de que les habíamos escapado, ya estábamos a medio camino de vuelta a la calle 35 Oeste. Wolf estaba en la oficina cuando llegamos, lo que significaba que se lo tomaba en serio. Patricia Weldon estaba sentada en el sillón rojo de cuero, como si fuera a salir corriendo en cualquier momento. Fritz le trajo el té sin que se lo pidiera. Tenía un sexto sentido para las mujeres asustadas. Señorita Weldon, dijo Wolf, cuénteme sobre el segundo informe operativo. Tomó un sorbo tembloroso de té. Estaba en el archivo privado del Dr. Haviland. El mismo nombre del paciente, la misma fecha, pero un resultado completamente diferente. Reemplazo exitoso de la válvula mitral. Paciente estable. Transferido a recuperación. ¿Tienes este informe? Metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó papeles doblados, his copias, antes de irme. Se les entregué a Wolf, quien las estudió con la intensidad que solía reservar para los catálogos de orquídeas. La letra, Dr. Haviland, lo reconocería en cualquier parte. Yay. Sin embargo, el certificado de defunción de Margaret Pemberton está archivado. Sí. Firmado por el Dr. Haviland y atestiguado por el Dr. Carl Morrison. Wolf entrecerró los ojos. El mismo Dr. Morrison, que ahora es jefe de cirugía, lo ascendieron hace 6 semanas. Justo después, su voz se fue apagando. Tras la supuesta muerte de la señora Pemberton. Interesante. Archie, ¿qué hora es? Las 6:30. Llame al Dr. Morrison. Dígale que necesito su presencia dentro de 1 hora. Si se opone, dígale que la señorita Weldon está aquí y ha compartido unos documentos fascinantes. Morrison llegó 45 minutos después, con el mismo aspecto que quien se hubiera tragado una gasa quirúrgica. Su compostura habitual se estaba resquebrajando. Señor Wolf,
Debo protestar por esto. Síntesis, doctor. El tono de Wolf podría haberle practicado una cirugía sin anestesia. Hablaremos de las protestas después de que explique por qué firmó el certificado de defunción de una mujer que salió viva del hospital. Morrison paladejo. No sé a qué te refieres. Por favor. Eres un hombre culto. No insultas nuestra inteligencia haciéndote el tonto. Wolf levantó los informes operativos. 2 informes, mismo paciente, misma fecha, resultados diferentes. Ambos escritos por el Dr. Haviland. ¿Podrías explicarlo? Las manos de Morrison se abrían y cerraban. Finalmente, se desplomó. No se suponía que pasara así. ¿Qué no fue? Nada de eso. La cirugía, el encubrimiento, la muerte de Marcos. Se suponía que iba a ser sencillo. El asesinato rara vez lo es. Empieza desde el principio. Morrison miró a Patricia Weldon, luego a mí, y luego a Wolf. Hace 6 semanas teníamos programadas 2 cirugías para 2 pacientes, Margaret Pemberton y otra mujer, Jane Kozlov. Ambas necesitaban reemplazos de válvula mitral. Ambas estaban programadas para la misma noche, distintos quirófanos, distintos cirujanos. Kozlov, dije. Ruso, ucraniana. Casada con Victor Kozlov, empresario. Wolf arcó las cejas an milímetro. En su vocabulario, empresario con esa vacilación particular significaba conexiones con la mafia. Continúa, dijo Wolf. Hubo una confusión. Intercambiaron a los pacientes. La cirugía de la señora Pemberton salió perfecta, pero la señora Kozlov tragó saliva. Marcos cometió un error, un pequeño error, pero en cirugía cardíaca, los pequeños errores matan. Murió en la mesa de operaciones, así que cambiaste los registros. Victor Kozlov no es hombre que acepte disculpas. Por esposas fallecidas, Marcos estaba aterrorizado. Acudió a mí y me pidió ayuda. Yo acepté alterar los registros, hacer que pareciera que Margaret Pemberton había muerto en lugar de Jane Kozlov. ¿Y la verdadera Margaret Pemberton? Le dijimos que había habido complicaciones con su seguro. La mantuvimos sedada un día más y luego le dimos el alta con el nombre de Jane Kozlov. Era mayor y estaba confundida por la anestesia. Nunca lo cuestionó. La taza de té de Patricia Weldon golpeó el plato. Falsificaste historiales médicos. Les mentiste a las familias. Eso es sobrevivir. Espeto Morrison. No entiendes de lo que es capaz, Victor Kozlov. Empiezo a creerlo, dijo Wolf. Secamente. El hombre de las manos con cicatrices será el señor Kozlov. Morrison asintió con tristeza. Se enteró hace 3 semanas. No sé cómo. Fui a ver a Marcos y le dijo que lo sabía todo. Dijo que Marcos pagaría por asesinar a su esposa e intentar ocultarlo. Y aún así esperó 3 semanas para actuar. Dijo que quería que Marcos sufriera. Primero, que supiera que la muerte llegaría, pero no cuándo ni cómo. Wolf se reclinó, provocando la protesta de su silla. Dr. Morrison, ¿quién más sabía del engaño? Solo Marcos, yo. Y la enfermera de noche, que nos ayudó. Patricia Weldon, terminé. Morrison la miró, sorprendido. No, Weldon. Es Nancy Chen. Era la enfermera circulante esa noche. La misma Nancy Chen que descubrió el cuerpo de Haviland. Capté la mirada de Wolf y vi que él también lo había relacionado. ¿Dónde está la enfermera Chen ahora?, preguntó Wolf. Hoy llamó diciendo que estaba enferma. Dijo que estaba demasiado afectada por haber encontrado a Marcos como para trabajar. Archie, llama al señor Brennan. ¿Que revisa la enfermera? Chen inmediatamente. Hizo la llamada. Brennan prometió enviar seguridad a su apartamento de inmediato. Mientras esperábamos, Wolf continuó interrogando a Morrison.
El señor Kozlov tendría conocimiento de la técnica quirúrgica utilizada para matar al Dr. Haviland. No sé. Quizás. Una vez dijo algo sobre haber estudiado medicina en Ucrania antes de venir a Estados Unidos. ¿Y la puerta cerrada? Morrison se encogió de hombros con impotencia. Marcos estaba paranoico estas últimas semanas, puede que lo haya cerrado él mismo por costumbre. El teléfono sonó. Lo cogí. ¿Sí? Goodwin, Brennan, estamos en el apartamento de Nancy Chen. No está, pero hizo una pausa. Hay sangre, no mucha pero fresca, y la puerta de su apartamento estaba forzada. Le transmití la información a Wolf, cuyo ceño se frunció aún más. Señor Brennan, alguien ha revisado el hospital, en concreto, la planta de cirugía. Podía oír a Brennan dando órdenes de fondo. 5 minutos después, regresó. Dios mío, está aquí. Sala 7. La puerta está cerrada por dentro otra vez. No intentes entrar, dijo Wolf lo suficientemente alto para que Brennan lo oyera. Archie y yo estaremos allí en 20 minutos. Pero si está herida. Si está herida, no hay remedio. Si no, molestarla podría ser fatal. Espéranos. Wolf se puso de pie, con sus 150 kilos irradiando determinación. Archie, trae tu arma. Dr. Morrison, vendrás con nosotros. Señorita Weldon, quédese aquí. Fritz velará por su seguridad. Ni hablar, dijo. Nancy, es mi amiga. Ya voy. Wolf la miró un buen rato. Muy bien, pero harás exactamente lo que te he ordenado. Este asesino ha demostrado precisión quirúrgica y talento teatral. Es una combinación peligrosa. Cogimos 2 coches. Morrison me acompañó, mientras Wolf, de alguna manera, se subió a un taxi con Patricia Weldon. No dejaba de mirar por los retrovisores, pero si Kozlov nos seguía, era demasiado bueno para verlo. Goodwin, dijo Morrison en voz baja. Hay algo más. Algo que no le conté a Wolf. Déjalo escapar. Kozlov dijo algo cuando confrontó a Marcus. Dijo que había aprendido cirugía del mejor, del hombre que le había salvado la vida a su esposa una vez. Años atrás, en Kiev. Entonces, así que dijo que usaría esas mismas habilidades para desmantelar a todos los que ayudaron a ocultar su muerte, empezando por las manos que le falaron. Las manos de Haviland parecían estar bien cuando lo encontramos, excepto por estar muerto. Eso es lo que me preocupa. Si Kozlov no empezó con Marcus, ¿con quién empezó? Llegamos al monte Sinaí justo cuando esa pregunta se respondía sola. Sonó mi teléfono. Brennan otra vez. Goodwin, acabamos de encontrar a un miembro de nuestro personal de mantenimiento en un armario de suministros. Inconsciente, pero vivo. Sus manos, se le quebró la voz a Brennan. Le operaron las manos, le cortaron todos los tendones, quirúrgicamente, con precisión. Nunca volverá a usarlas. ¿Cuándo? Según la coagulación sanguínea. Quizás hace 2 horas, mientras todos estábamos concentrados en Nancy Chen. Le conté esto a Morrison, quien se puso verde. Todo el personal de mantenimiento tiene llaves maestras para emergencias, lo cual explicaba por qué nuestras puertas cerradas seguían abriéndose. Nos encontramos con Wolf y Patricia en el ascensor. Brennan esperaba en la planta de cirugía, con aspecto de hombre envejeciendo en tiempo real. No hemos intentado entrar, dijo, como nos indicó. Wolf se acercó a la puerta del quirófano 7 con una delicadeza sorprendente para un hombre de su corpulencia. Examinó la cerradura, el picaporte, el marco. Luego pegó la oreja a la puerta. Señorita Weldon, dijo en voz baja, llame a la enfermera Chen. Dígale que está aquí para ayudarla.
Patricia dio un paso al frente. Nancy, soy Pat. ¿Estás bien? Estamos aquí para ayudarte. Silencio. Luego, débilmente. Pat, no entres. Dijo que no dejáramos entrar a nadie. Nancy, ¿hay alguien contigo? No. Sí. Es decir, estuvo aquí. Volverá. Dijo que si me movía, si intentaba irme, lo sabría. Volvería. Y su voz se quebró en sollozos. Wolf nos indicó que volviéramos. Señor Brennan, despeje esta planta. Salga todo el mundo, excepto el personal esencial. Archie, vigila las escaleras. Si Kozlov regresa, quiero saberlo. ¿Y qué pasa con Nancy? Ella es el cebo. Él no ha terminado su actuación. Quiere público y nos ha facilitado que se lo proporcionemos. ¿Entonces esperamos? Esperaremos, dijo Wolf con una mirada fría, pero no por mucho tiempo. El hombre que arregla cadáveres para lograr un efecto estético no podrá resistirse a volver a admirar su trabajo. Llevábamos una hora esperando cuando Kozlov hizo su movimiento, no por las escaleras que yo vigilaba, ni por los pasillos principales que habían cubierto los hombres de Brennan. Atravesó el techo. La primera advertencia fue un golpe sordo del quirófano 7. Luego el grito de Nancy Chen, interrumpido. Ya me movía antes de que el eco se apagara, y el grito de Wolf, Archie, no. Me siguió por el pasillo. Golpeé la puerta con fuerza, esperando resistencia. Se abrió con facilidad, demasiado fácilmente. Nancy Chen estaba sentada en una silla de cirugía, consciente pero aterrorizada, con las muñecas atadas a los reposabrazos. De pie detrás de ella, con el bisturí apretado contra la garganta, estaba nuestra amiga con cicatrices. De cerca, Viktor Kozlov parecía un hombre desarmado y reensamblado por alguien que trabajaba de memoria. Las cicatrices de sus manos continuaban por sus brazos, desapareciendo bajo la ropa quirúrgica. Sus ojos azul pálido tenían esa calma que te hacía buscar salidas. Señor Goodwin, dijo. Su acento era más suave de lo que esperaba, educado. Por favor, pasa. Traiga a los demás. Esta función requiere público. Mantuve la mano cerca de mi arma. Suéltala, Kozlov. No tuvo nada que ver con la muerte de tu esposa. ¿No? Inclinó la cabeza. Estuvo aquí esa noche. Ayudó a preparar el cuerpo equivocado, para el entierro. Participó en la mentira. No lo sabía, solozó Nancy. El Dr. Haviland dijo que había un error con el papeleo. Simplemente hice lo que me dijeron. Siguiendo órdenes. La sonrisa de Kozlov era tenue como una sutura. Mi esposa también hizo lo que le dijeron. Confió en los médicos, siguió sus instrucciones, murió por sus errores. Wolf apareció en la puerta, imponente y inamovible. Señor Kozlov. Soy Nero Wolf. El detective. Sí, sé quién eres. Te envié la invitación. La fotografía. Una pequeña vanidad. Quería que alguien apreciara el arte. La policía lo habría llamado suicidio y habría cerrado el caso. Pero tú entiendes la importancia de los detalles. Entiendo que asesinaste a Marcus Haviland. Ejecutado, corrigió Kozlov. Por asesinato. Por asesinar a mi Jane, intentar esconderla en la tumba de otra mujer. Su esposa murió por un error quirúrgico, no por asesinato. Una distinción sin diferencia. El bisturí no titubeó. ¿Sabes a qué sobrevivió mi Jane antes de que ese error la matara? A Chernobyl. Éramos liquidadores, los dos, jóvenes, estúpidos, creyendo que servíamos a un bien mayor. La radiación le destrozó el corazón, válvula a válvula, año tras año, pero sobrevivió. Vino a Estados Unidos, construyó una vida. Su voz se endureció. Lo gasté todo para conseguirlo el mejor cirujano, el mejor hospital,
Marcus Haviland, el gran hombre que podía hacer milagros, en cambio, cometió una masacre y trató de ocultarlo. Así que lo mataste. Le de la muerte que me hercía. Precisa, quirúrgica. Conoce la técnica de punción carotidia, señor Wolfe. Requiere un conocimiento preciso de la anatomía y un control manual perfecto. Con 1 milímetro de más, el paciente se desangra en segundos. Con una punción demasiado superficial, sobreviven. Marcos me lo enseñó, sin saberlo, cuando me explicó la cirugía de mi esposa. Morrison me empujó y entró en la habitación. Victor, por favor, esto no traerá de vuelta a Jane. Dr. Morrison. Los ojos de Kozlov brillaron. El administrador. Dígame, doctor. ¿Cuánto costó la vida de mi esposa? ¿Cuál fue el precio de su ascenso? No fue así. ¿No? Jefe de cirugía, 6 semanas después de firmar un certificado de defunción falso. ¡Qué coincidencia tan notable! Wolfe dio un paso al frente. La mano de Kozlov se tensó sobre el bisturí, extrayendo una gota de sangre de la garganta de Nancy. Cuidado, señor Wolfe. Ya demostré mi precisión una vez esta noche. ¿Te refieres al trabajador de mantenimiento? Una necesidad. Necesitaba sus llaves. Peter, tuve piedad. Vivirá. Nunca volverá a trabajar. Peter vivirá. A diferencia de mi Jane. Tu esposa ha muerto, dijo Wolfe, rotundamente. Nada de lo que hagas aquí cambiará eso. No, pero equilibra la balanza. Una vida por una vida. Una mentira por una mentira. Entonces, ¿por qué la elaborada puesta en escena? ¿Por qué me contactaste? Kozlov sonrió. Porque matar en la oscuridad no tiene sentido. La justicia requiere testigos. Estás aquí para presenciar, para comprender, para que la historia avance. La historia de un hombre que torturó y mató a 2 personas inocentes. La historia de un hombre que buscó justicia en un mundo injusto. Nancy Chen no es inocente. Ninguno de ellos lo es. Todos participaron en la mentira. El gran hospital, protegiendo su reputación. El brillante cirujano, protegiendo su carrera. Las enfermeras leales, protegiendo sus empleos. Patricia Weldon apareció. Señor Kozlov, Victor. Yo también estaba de guardia esa noche. Si quiere culpar a alguien, cúlpame a mí. Señorita Weldon, Kozlov la observó. La que hace preguntas, la que notó las discrepancias. No, usted no es culpable. Es lo que deberían haber sido honesta. Entonces, deja ir a Nancy. Es solo una enfermera. No tenía poder. Poder, rió Kozlov, con un sonido como el de la seda al rasgarse. ¿Crees que se trata de poder? Mi Jane no tenía poder. Yacía en esa mesa confiada, indefensa, mientras la asesinaban por incompetencia. Luego no le hicieron justicia, ni le reconocieron, ni siquiera la dignidad de su propio nombre en su tumba. Alzó la voz. La enterraron como Margaret Pemberton. Mi Jane yace en la tumba de otra mujer, mientras que esa mujer camina libre, viva creyéndose otra. Podemos arreglar eso, dijo Morrison desesperado. Podemos corregir los registros, decir la verdad. ¿Ahora? Después de haberte forzado, no, doctor. La hora de la verdad fue hace 6 semanas. Wolfe se había estado acercando, aprovechando la distracción de Morrison. Ahora estaba al alcance de Kozlov, pero sabía que ese bisturí se movería más rápido de lo que Wolfe podría reaccionar. Señor Kozlov, Dijo Wolfe, usted habla de justicia. Muy bien, le ofrezco un trato. Kozlov entrecerró los ojos. ¿Qué trato? Liberen a la enfermera Chen. A cambio me aseguraré de que se haga pública la verdad sobre la muerte de su esposa. No solo el error médico, sino también el encubrimiento, el certificado de defunción falso, la conspiración para defraudar, todo.
El hospital nunca permitirá. El hospital no tendrá otra opción. Tengo los documentos, los testigos y una reputación de tenacidad que roza lo patológico. Su esposa recuperará su nombre, se reconocerá su muerte y se descubrirá a sus asesinos. Y a cambio, te entregas a la policía. Has dejado claro tu punto de vista. Has demostrado tu capacidad. Más violencia no sirve para nada, salvo para enturbiar las aguas de la justicia que dices buscar. Kozlov guardó silencio un largo instante. El bisturí seguía en la garganta de Nancy, pero su agarre se había aflojado un poco. ¿Harías esto? ¿Exponerlos a todos? Soy Nero Wolf. Cuando doy mi palabra, los reinos caen para cumplirla. Otro silencio. Entonces Kozlov rió. Esta vez con sinceridad, con auténtico humor. ¿Sabes qué es lo curioso? Nunca quise matar a Marcus en esa habitación. Iba a llevarlo a otro lugar, a un lugar privado. Pero cuando llegué, ya se estaba preparando para la cirugía. Para Margaret Pemberton, la mujer cuyo nombre esconde a mi esposa, iba a operar a un fantasma. La cirugía fue una trampa, dije, comprendiendo de golpe. Haviland la preparó para sacarte de ahí. Quizá. O quizás pensó que podría reparar su error, salvando a la mujer cuya identidad robó. No importa. Cuando lo encontré ahí, solo, preparándose para cortar, fue demasiado perfecto, demasiado poético. No pude resistirme. Así que lo mataste. Él da la misma precisión que le negó a mi esposa, y luego señaló la escena. Lo organizé como organizaron sus registros. Limpio, ordenado, una mentira hecha carne. Basta, dijo Wolf. Elige. Justicia por la ley o justicia por la sangre. No puedes tener ambas. Kozlov nos miró a cada uno por turno. Luego lentamente se apartó de Nancy Chen. El bisturí cayó al suelo con un ruido metálico. Lame a la policía, dijo. Pero recuerde su promesa, señor Wolf. Mi Jane merece su nombre. Lo tendrá, dijo Wolf. Te doy mi palabra. Kozlov asintió una vez y se sentó en el suelo, con las manos apoyadas en las rodillas llenas de cicatrices. Parecía repentinamente exhausto, como alguien que, tras un ataque de ira, se quedó sin combustible. Llamé a Kramer, mientras los hombres de Brennan liberaban a Nancy Chen. Ella se desplomó en los brazos de Patricia Weldon, sollozando. Morrison se apartó, con aspecto de haber envejecido una década en una hora. Se acabó, dijo. No, corrigió Wolf. Apenas empieza. El señor Kozlov tenía razón en una cosa. La justicia requiere testigos, y ahora que hemos presenciado, debemos testificar. El hospital, mi carrera, su carrera terminó en el momento en que firmó ese certificado falso. Ha estado viviendo de prestado, doctor. El señor Kozlov simplemente reclamó el préstamo. La policía llegó en masa. Con Kramer al frente, echó un vistazo a la escena. Kozlov sentado, tranquilamente, el instrumento quirúrgico, la enfermera traumatizada, y se volvió hacia Wolf. ¿Quieres explicar esto? Claro. Pero no aquí. Que detengan al señor Kozlov. Con cuidado, por favor. No se resistirá. Luego vengan a mi oficina mañana, a las 10. Traigan al fiscal. Querrá saberlo en persona. ¿Y si no lo hago? Wolf sonrió. Una visión nunca agradable. Entonces lo leerás en la Gazette mañana, junto con todos los demás en Nueva York. Al señor Cohen siempre le interesan las historias sobre encubrimientos hospitalarios y certificados de defunción falsificados. Kramer murmuró algo que habría hecho sonrojar a un estibador, pero asintió. Mientras se llevaban a Kozlov, se detuvo en la puerta. «Señor Wolf, a mi esposa le gustaban las orquídeas, las amarillas. Si pudiera...»
Me encargaré de ello personalmente, dijo Wolf. Ya sabía que lo haría. Si lo que fue, Nero Wolf era un hombre que cumplía sus promesas, incluso con asesinos, sobre todo con asesinos que mataban por amor. Capítulo 6. El segundo cuerpo. La mañana siguiente trajo lluvia y revelaciones a partes iguales. Estaba en la oficina, pasando las notas de la noche anterior, cuando sonó el teléfono. Era Brennan, y parecía un hombre que hubiera encontrado una serpiente en el cereal del desayuno. Goodwin, tenemos otro cuerpo. Deje de escribir. ¿Quién? Dr. Lawrence Keller, anestesiólogo. Estaba de guardia la noche que murió Jane Kozlov. Kozlov está bajo custodia. Lo sé. Eso es lo que tiene a todos asustados. Keller lleva muerto desde ayer por la tarde, antes de que atrapáramos a Kozlov. El mismo modus operandi. Precisión quirúrgica. Habitación cerrada. Cuerpo preparado post-mortem. Colgué y fui al comedor, donde Wolf estaba devorando su desayuno. No le gusta que lo interrumpan mientras come, pero esto justificaba la situación. Otro médico ha muerto, el mismo método que Haviland. Dejó el tenedor en señal de seria preocupación. ¿Quién? Lawrence Keller, anestesiólogo del consultorio. Kozlov. El señor Kozlov estaba detenido. Ese es el problema. Wolf se recostó en su asiento, entrecerrando los ojos. El señor Kozlov tiene un cómplice. Tenemos un imitador. No, el momento es demasiado preciso. El método demasiado exacto. Esto estaba planeado. Se apartó de la mesa. Llama al inspector Kramer. Dile que posponga nuestra reunión. Vamos al hospital. ¿Vas a salir de casa voluntariamente 2 veces en 3 días? Debería avisar a los medios. Aquí. Alguien está jugando un juego complejo y nos ha convertido en peones. No me gusta ser un peón. El presbiteriano Monte Sinaí parecía aún más un mausoleo bajo la lluvia. Encontramos a Kramer en la morgue, mirando 2 cuerpos tendidos uno junto al otro, Haviland y Keller. El parecido era inquietante. Misma posición, misma herida precisa, misma disposición post-mortem. Wolf, gruñó Kramer. ¿Quieres explicar cómo tu amigo Kozlov logró esto mientras estaba en mi celda? No lo hizo, dijo Wolf, observando los cuerpos. Dr. Keller, ¿cuándo murió? La forense, una mujer delgada con gafas gruesas, consultó sus notas entre las 2 y las 4 de la tarde de ayer. La temperatura corporal sugiere más bien las 2. ¿Cuándo lo encontraron? Esta mañana a las 6. El consejo lo encontró en el quirófano 3. Bloqueado desde dentro. No hay señales de entrada forzada. Wolf rodeó los cuerpos como un planeta orbitando 2 soles. Son idénticas las heridas. Casi, mismo ángulo, misma profundidad, mismo instrumento, aguja de sutura calibre 18. Lo suficientemente cerca no es idéntico. Muestran las diferencias. El forense pareció molesto, pero obedeció. La herida de Haviland tiene una ligera trayectoria ascendente. La de Keller es perfectamente horizontal. La penetración de Haviland es de 2,3 centímetros. La de Keller de 2,5. Diferencia de altura. Haviland medía 1,80 m. Keller 1,90 m. Entonces, el asesino ajustó la altura, pero mantuvo la misma posición relativa. Alguien con conocimientos médicos. Como Kozlov, dijo Kramer. El señor Kozlov estaba demostrando sus habilidades quirúrgicas a la señorita Shen y a otros en el momento de la muerte del Dr. Keller. A menos que pueda bilocarse, no es nuestro asesino. Entonces, ¿quién? Wolf no respondió. En cambio, se volvió hacia mí. Archie, ¿qué sabemos sobre el papel del Dr. Keller en la cirugía de Kozlov?
Saqué mi libreta. Era el anestesiólogo. Mantuvo a Jane Kozlov dormida durante el procedimiento. No menciona ningún error suyo. Pero está muerto. ¿Por qué matar al anestesiólogo? Quizás vio algo, sugirió Kermer. Algo sobre cómo Haviland metió la pata. Cuida. Wolf se acercó a la mesa de efectos personales que encontraron con el cuerpo. La forense sacó bolsas de pruebas, cartera, llaves, teléfono y esto. Levantó una pequeña bolsa de pruebas que contenía un pétalo de orquídea amarilla. Wolf se quedó muy quieto. Muestran. Ella le entregó la bolsa. Él examinó el pétalo a través del plástico, con el rostro indescifrable. Cymbidium, dijo, en voz baja. Amarillo, dorado, recién recolectado en las últimas 48 horas. ¿Y entonces? Preguntó Kramer. Cultivo orquídeas, inspector. Esta variedad en particular es poco común en el cultivo comercial. Solo conozco a 3 cultivadores en Nueva York que la tienen. Uno de ellos soy yo. ¿Estás diciendo que el asesino lo tomó de tu casa? Digo que el asesino quería que supiera que podían haberlo hecho. Este es un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? Eso está por verse. Archie llama a Fritz. Pídele que revise las salas de orquídeas. Hais la llamada. Fritz me informó que todo estaba en orden, sin señales de intrusión, sin plantas faltantes, pero había encontrado algo más. Un sobre, Archie. Lo metí por debajo de la puerta hasta mañana, dirigido al señor Wolf. No lo abréis, volveremos en una hora. Wolf ya se dirigía a la salida, a una velocidad sorprendente. En el coche, guardaba silencio, pero casi podía oír cómo giraba su cabeza. Jeffy, dije, parece que alguien está presumiendo. Los asesinatos coincidentes, la orquídea, la entrega de mensajes a la casa. Sí, alguien quiere mi atención. La tiene. De vuelta en la casa de piedra rojida, Fritz había dejado el sobre en el escritorio de Wolf. El mismo papel crema caro que el primero. Dentro, otra fotografía y una nota. La fotografía mostraba a Lawrence Keller con vida, sentado en lo que parecía su oficina. Leía un documento, ajeno a la cámara. La fecha y hora marcaban la 1:47 de la tarde de ayer, poco antes de su muerte. La nota era breve. La cirugía requirió 3 médicos, 2 ya pagaron. Queda 1. Tiene 24 horas antes del corte final. Un colega. Un colega, dije. No Kozlov. Formó como esposo buscador de justicia, nunca como colega. En efecto, es otra persona. Alguien con acceso al hospital, conocimiento de la cirugía de Kozlov y con otros planes. ¿Morrison? El Dr. Morrison estuvo con nosotros cuando murió Keller. Además, no gana nada con estas muertes, salvo que lo examinen. ¿Y entonces quién? ¿Y por qué esperar hasta ahora? Wolf se recostó con los ojos cerrados. Piensa en el momento, Archie. Kozlov comenzó su campaña hace 3 semanas. Aterroriza a Haviland. Acecha el hospital. Se hace notar. Entonces, justo cuando está a punto de atacar, alguien más mata a Haviland primero. Usa el mismo método de Kozlov, pero con sutiles diferencias. Estaban usando a Kozlov como tapadera. Más que eso. Lo usaban como catalizador. Estos asesinatos requerían la presencia de Kozlov para tener sentido, para proporcionar un motivo y desviar la atención. Pero atrapamos a Kozlov. Sí. Así que nuestro colega tuvo que acelerar el proceso. Matar a Keller antes de que pudiéramos descubrir la verdad. Déjanos esta nota para mantener la presión. El tercer médico, ¿quién más estaba en ese quirófano? Llama a la señorita Weldon. Pregúntale quién más estuvo presente durante la cirugía de Kozlov. Patricia Weldon contestó al segundo timbre,
parecía agotada, pero alerta. La cirugía de Kozlov, déjame pensar. El Dr. Haviland fue el cirujano principal. El Dr. Keller, el anestesista. El primer asistente fue, Dios mío, ¿cómo se llamaba? Un joven residente. David algo. ¿No es Morrison? No, Morrison estaba en administración entonces. Espera, David Chen. Era el Dr. David Chen. Sentí que bajaba la temperatura. ¿Chen? ¿Tienes algún parentesco con Nancy? Su hermano. Era residente de cirugía. Muy prometedor. Pero se fue justo después. Dios mío. ¿Qué? Se fue justo después de la cirugía de Kozlov. Dijo que aceptaría un puesto en otro hospital. Pero fue repentino. Estaba en mitad de su residencia. Todos se sorprendieron. Le transmití esto a Wolf, cuyos ojos se abrieron de golpe. Encuéntralo, dijo. Ahora. Se necesitaron 3 llamadas para localizar a David Chen. No había aceptado otro puesto. Según la Junta Médica, había entregado su licencia hacía 6 semanas, el día después de la muerte de Jane Kozlov. Está fuera de la red, informe. No tiene dirección de reenvío ni historial laboral. Prueba, con la hermana. Pero Nancy Chen no contestaba el teléfono. Su compañera de piso le dijo que se había ido a casa de su familia después del trauma de la noche anterior. Jeffy, dije, si David Chen culpa a Haviland y Keller de arruinar su carrera. No los culpa por arruinar su carrera. Los culpa por hacerlo cómplice de asesinato. Pero él era solo un asistente. Precisamente, un residente sigue órdenes, confía en su médico supervisor. Cuando Haviland cometió su error fatal, el joven Dr. Chen estaba presente. Cuando decidieron encubrirlo, se vio obligado a participar o arriesgar todo su futuro. Así que renuncia. Renuncia. Pero la culpa persiste. Su hermana sigue trabajando en el hospital. Un recordatorio diario de su vergüenza. Entonces aparece Kozlov, buscando justicia. Esto le da una idea. Utiliza la venganza de Kozlov para ocultar la suya. La pregunta es, ¿quién es el tercer doctor? ¿A quién más culpa? Sonó el teléfono. Era Brennan, que parecía presa del pánico. Goodwin, Nancy Chen, acaba de llamar al hospital. Está histérica. Dice que su hermano tiene Morrison. La dirección que nos dio Nancy Chen nos llevó a un almacén de suministros médicos cerrado en Queens, el tipo de lugar que almacenaba equipo caducado y sueños rotos a partes iguales. Kramer quería entrar con el equipo SWAT, pero Wolf lo desestimó. Y el Dr. Chen ha planeado esto meticulosamente. La fuerza solo precipitará el resultado que intentamos prevenir. Déjame hablar con él. Ni hablar, dijo Kramer. No eres un negociador. No, soy el hombre al que invitó a presenciar su final. Revisen los registros del almacén. Les garantizo que este edificio le perteneció o lo alquiló durante semanas. Kramer hizo la llamada. Efectivamente, el almacén había sido alquilado. Hacía 6 semanas a una empresa fantasma, llamada Surgical Solutions LLC. La documentación lo relacionaba con David Chen. Estaba planeando esto desde que renunció, dije. Desde el momento en que le pidieron que mintiera, corrigió Wolf. Todo lo demás ha sido preparación. Entramos por el muelle de carga. Wolf, yo, Kramer y 2 uniformados. El almacén estaba a oscuras, salvo por un grupo de lámparas quirúrgicas en el centro. Morrison estaba sentado atado a una mesa de operaciones, consciente pero amordazado. De pie junto a él, con el equipo quirúrgico completo, estaba David Chen. Levantó la vista al acercarnos, con el rostro sereno por encima de la mascarilla. Señor Wolf. A tiempo, como se esperaba. Dr. Chen. ¿O prefiere el Sia Chen ahora? Ya no soy médico. Me lo haré better en la noche.
en que me hicieron cómplice de asesinato. Asististe a una cirugía que salió mal. Eso no es asesinato. No, pero encubrirlo, falsificar documentos, mentirle a un marido de luto, ¿cómo llamarías a eso? Cobardía, dijo Wolf, simplemente. Pero no asesinato. La mano de Chen se tensó sobre el bisturí que sostenía. No estabas allí. No viste cómo le temblaban las manos a Haviland al darse cuenta de su error. No lo oíste rogarle a Morrison que lo ayudara a encubrirlo. No viste cómo convertían a Jane Kozlov en Margaret Pemberton con solo pulsar unas teclas. Así que los mataste. Les di la muerte que merecían. Haviland, quien se dejó llevar por la arrogancia. Keller, quien sometió a una mujer mientras la asesinaban. Murieron con la misma precisión con la que no lograron vivir. ¿Y Morrison? Morrison se benefició de su mentira. Jefe de cirugía, comprado con sangre. Chen colocó el bisturí sobre la garganta de Morrison. Morirá el último, como corresponde al artífice del encubrimiento. Estás equivocado, dijo Wolf. Chen hizo una pausa. ¿Sobre qué? Morrison no fue el arquitecto. Fue un mero instrumento, como tú. Alguien más orquestó el encubrimiento. Estás mintiendo. ¿De verdad? Dígame, Dr. Chen, ¿quién sugirió falsificar los registros? ¿Quién tuvo acceso para alterar los sistemas informáticos? ¿Quién se aseguró de que el cuerpo estuviera mal etiquetado? La mano de Chen tembló. Morrison dijo. Morrison dijo lo que le ordenaron, igual que tú hiciste lo que te ordenaron. Estás a punto de matar al hombre equivocado. ¿Y entonces quién? ¿Quién es el responsable? Piensen. ¿Quién se beneficiaba más de proteger la reputación del hospital? ¿Quién podía moverse libremente entre la administración y la cirugía? ¿Quién se aseguró de que los presionaran para que obedecieran? Vi el momento en que la comprensión se dibujó en los ojos de Chen, el departamento legal. Específicamente, el jefe de gestión de riesgos, el que calcula el costo de las demandas frente a los acuerdos, el que decidió que la vida de Jan Kozlov valía menos que la reputación del hospital. Brewster, susurró Chen. Adrian Brewster, actualmente en su oficina del 7º piso, sin duda calculando cuánto costarán estos asesinatos en acuerdos. El hombre que te convirtió en asesino para proteger sus ganancias. Chen miró a Morrison, y luego a Wolf. Destruyó mi vida, mi carrera, mi integridad. Sí. Pero la muerte del Dr. Morrison no restaurará nada de eso. ¿Quiere justicia? Testifique. Desenmascar el sistema que crea encubrimientos como este. Cumpla con su juramento como médico y evite futuras Jane Kozlovs. Me destruirán. Ya estás destruido. La pregunta es si tu destrucción significará algo. Chen se quedó paralizado un buen rato. Luego, lentamente, dejó el bisturí. Tengo grabaciones, dijo en voz baja. Brewster instruyendo a Morrison sobre qué decía. Haviland pidiendo ayuda. Todo. ¿Dónde? Caja de seguridad. First National en Lexington. Sacó una llave del bolsillo. Apartado 472. Kramer dio un paso al frente. Pero Chen levantó una mano. Con una condición. Quiero inmunidad para Nancy. No supo lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. Listo, dijo Kramer rápidamente. Demasiado rápido para mi gusto. Pero Morrison se estaba poniendo azul a pesar de la mordaza. Liberaron a Morrison mientras esposaban a Chen. Mientras se lo llevaban, se volvió hacia Wolf. ¿Cómo lo supiste? ¿Lo de Brewster? No lo hice, admitió Wolf. Pero alguien tenía que estar gestionando el encubrimiento. Los médicos son terribles conspiradores, demasiado acostumbrados a estar al mando. Necesitaban un administrador. Estabas fan foroniendo. Razoné. Hay una diferencia. Chen sonrió. Quizás haya esperanza de justicia después de todo.
La justicia es lo que hacemos, Dr. Chen. Nada más, nada menos. A la mañana siguiente, Adrian Brewster entró en la oficina de Wolfe como si fuera suya, de unos 50 años, con el pelo canoso y un bronceado propio de campos de golf, no de playas. Su abogado lo flanqueaba como una sombra cara. Señor Wolfe, dijo Brewster, acomodándose en el sillón de cuero rojo sin invitación. Tengo entendido que ha estado difundiendo teorías bastante plausibles sobre mi participación en este desafortunado asunto. Hechos, no teorías, dijo Wolfe. ¿Le gustaría escucharlos? Me fascinaría. Wolfe se recostó. Hay 6 semanas. Jane Kozlov falleció durante una cirugía de rutina. Una investigación habría revelado problemas sistemáticos, residentes con exceso de trabajo, atajos en los procedimientos, una cultura que priorizaba la velocidad sobre la seguridad. La demanda habría costado millones. Especulación. Es un hecho. Tengo los memorandos internos que escribiste calculando los posibles daños. Y también es un hecho. Contactaste a Morrison pocas horas después de la muerte, proponiéndole el encubrimiento. No tienes pruebas. Tengo las grabaciones de David Chen. Le das instrucciones a Morrison sobre qué decir exactamente. Amenazas con la carrera de Chen si no obedece. Dices que etiqueten mal el cuerpo. El abogado de Brewster se inclinó hacia adelante. Las grabaciones obtenidas bajo coacción son inadmisibles. En los tribunales, quizás. En la opinión pública, al Times le interesaría mucho saber cómo el Departamento de Gestión de Riesgos del Monte Sinaí gestiona el riesgo omitiendo la verdad. ¿Qué quieres?, preguntó Brewster. Justicia para Jane Kozlov, su nombre en la tumba, indemnización para su esposo, reconocimiento de la verdad. El hospital nunca. El hospital hará exactamente eso así. Enfrentará a una investigación federal por fraude a Medicare. Para ser más precisos, cada paciente sobre el que ha mentido, cada historial que ha falsificado, eso es fraude, de facturación, cuando hay un seguro involucrado. El bronceado de Brewster se desvaneció varios tonos. El fraude a Medicare significaba prisión, no demandas. ¿Y estás adivinando? ¿Estoy infiriendo? Si falsificó los registros de Jan Kozlov, ya lo ha hecho antes. Una auditoría completa revelará el patrón. A los fiscales federales les interesará especialmente saber cuántas veces ha facturado por pacientes inexistentes. Esto es extorsión. Esto es negociación. Crearon un sistema que convierte a los médicos en asesinos y a los encubridores en cómplices. Ese sistema termina ahora. Y, si estamos de acuerdo, revelación completa del caso Kozlov. Entonces no comparto mis hallazgos con el FBI. Chen se declara culpable de homicidio involuntario. Locura temporal causada por el trauma que le infligiste. Kozlov recibe el mismo trato. Morrison renuncia. Tú, Wolfe sonrió fríamente. Desapareces. Renuncia con efecto inmediato. No vuelvas a trabajar en el sector sanitario. Mi carrera terminó en el momento en que decidiste que la vida de Jan Kozlov valía menos que tu balance. Brewster y su abogado se reunieron en una conversación en voz baja. Finalmente, Brewster asintió. Necesitaremos garantías. Archie ha preparado un documento. Fírmalo. Y esto termina. Niegat. Wolfe se encogió de hombros. El Times se le imprenta en 6 horas. Firmaron. Después de irse. Miré a Wolfe. ¿Crees que lo cumplirán? No tienen otra opción. Las grabaciones de Chen son incriminatorias y saben que cumpliré con la amenaza de investigación federal. Estabas fanfarronando sobre el fraude de Medicare. ¿Lo era? Una organización que falsifica un registro a falsificar otros. Es una certeza estadística. ¿Y Chen? ¿Kozlov? Cumplirán condena.
pero no mucho. Mataron por razones comprensibles, dolor y culpa. Los jurados comprenden esos motivos. Sonó el teléfono. Era Nancy Chen, que llamaba para agradecer a Wolf por haberla mantenido al margen. Fue inusualmente paciente con ella. Tu hermano intentaba protegerte, le dijo. Sus métodos eran erróneos, pero sus motivos eran puros. Eso es más de lo que se puede decir de los hombres que lo llevaron a hacerlo. Después de colgar, Wolf fue a su escritorio y sacó una orquídea amarilla del jarrón, uno de sus preciados cymbidiums. Archie, lleva esto al cementerio Greenwood, la tumba de Jane Kozlov, su verdadera tumba. Su esposo pidió orquídeas amarillas. Estás honrando la petición de un asesino. Estoy honrando el dolor de un esposo. Hay una diferencia. 3 días después, la noticia se dio a conocer. No en el Times, Lon Cohen obtuvo la exclusiva, a cambio de no revelarla, hasta que se firmarán los acuerdos legales. El titular decía, Hospital admite encubrimiento fatal en muerte quirúrgica. Jane Kozlov recuperó su nombre, su tumba real, con su verdadero nombre, con vistas a un tranquilo rincón de Greenwood. Victor Kozlov estuvo presente cuando colocaron la nueva lápida, flanqueado por 2 guardias. Había envejecido una década en 3 días, pero parecía estar en paz. David Chen se declaró culpable de homicidio voluntario. Su abogado argumentó con éxito que la coerción del hospital lo había vuelto loco temporalmente. De 18 meses a 3 años, saldría en 1 si se portaba bien. Morrison renunció en desgracia. Lo último que supe es que trabajaba en una clínica en Nuevo México, haciendo lo que debía haber hecho desde el principio, medicina en lugar de administración. Brewster desapareció por completo. Su renuncia alegó motivos personales. Pero todos sabían la verdad. El hospital llegó a un acuerdo con Kozlov por una suma no revelada, suficiente para asegurar que nunca le faltara nada, aunque el dinero no pudiera compensar lo perdido. Entonces, le dije a Wolf durante la cena esa noche, ¿cada uno obtiene lo que se merece? Difícilmente. Jane Kozlov sigue muerta. 2 médicos que podrían haber salvado vidas han muerto. Un joven residente prometedor está en prisión. Un esposo está destrozado para siempre. Aquí nadie gana, Archie. Entonces, ¿por qué lo haces? Levantó la vista de su sillón. Porque la alternativa es peor. Un sistema que entierra los errores los entierra una y otra vez. Cada encubrimiento facilita el siguiente. Cada mentira facilita la siguiente. Muy filosófico. Práctico. Un cirujano que teme las consecuencias opere con más cuidado. Un administrador que teme ser descubierto lo piensa 2 veces antes de falsificar registros. El miedo a la justicia crea justicia. ¿Y nosotros qué sacamos de esto? Más allá de nuestros honorarios, la satisfacción del trabajo bien hecho. Hizo una pausa, y saber que la próxima Jane Kozlov podría sobrevivir porque alguien teme convertirse en la próxima Haviland. ¿Crees que realmente cambiará algo? En ese hospital, por un tiempo, hasta que la memoria se desvanezca y la conveniencia regrese. Pero por ahora, en este momento, la verdad prevalece sobre la conveniencia. Eso es todo lo que podemos pedir. Sonó el timbre. Fritz abrió y regresó con el sobre. Para usted, señor, sin remitente. Wolf lo abrió, leyó el contenido y me lo entregó. Una sola línea escrita a mano con pulcritud. Gracias por cumplir tu promesa. V.K. Se adjuntó una fotografía, la nueva lápida de Jane Kozlov con una única orquídea amarilla colocada delante de ella. Saldrá en 18 meses, dije. ¿Crees que volveremos a saber de él? Lo dudo. Ya ha tenido su justicia, si es que la hubo. Hombres como Kozlov no se repiten. Son demasiado ardientes para eso.
Y si alguien más necesita ese tipo de justicia. Wolf cogió el tenedor y volvió sus pichones. Entonces estaremos aquí. Alguien tiene que estar. El detective Justa, protector de la verdad, para nada. Pero en un mundo de mentiras calculadas, incluso la honestidad accidental tiene un propósito. Terminamos la cena en un silencio cordial. Afuera, Nueva York seguía con sus quehaceres, gente viviendo, muriendo, mintiendo, a veces diciendo la verdad. El día siguiente traería nuevos casos, nuevos problemas, nuevos clientes convencidos de que su crisis particular exigía la atención de Wolf. Pero, esta noche, en ese instante, el balance se equilibró. Una mujer recuperó su nombre. Sus asesinos enfrentaron las consecuencias. El dolor de su esposo fue reconocido. No era justicia perfecta. La justicia perfecta habría tenido a Jane Kosloff con vida, practicando el piano que tanto amaba, cuidando el jardín que había plantado. Pero era la única justicia disponible, y a veces eso tiene que bastar. Wolf se dedicó a su libro, Yo a limpiar mi arma. La casa de piedra rojiza recobró su ritmo vespertino. Fritz en la cocina, Wolf leyendo Yo fingiendo trabajar mientras pensaba en la rubia del bar con la que nunca había podido hablar. Solo otra noche en Nueva York. Solo otro caso cerrado. Solo otro corridorio de que, al final, solo somos suturas que unen heridas que nunca cicatrizan del todo. Pero aún así aguantamos, porque la alternativa, dejar que todo se desmorone, es peor. Archie, dijo Wolf, sin levantar la vista de su libro. Sí, no programme citas para la próxima semana. Ya estoy harto de hospitales y de muertes por un tiempo. ¿Qué pasa si alguien llama con una emergencia? Entonces, podrán esperar hasta que me recupere de esto. Sonríe. De vuelta a la normalidad entonces. Lo normal es un concepto relativo. Pero sí, supongo que lo somos. Y así fue. Hasta el siguiente cadáver, el siguiente misterio, el siguiente cliente convencido de que solo Nero Wolf podía desentrañar su particular nudo de mentiras. Pero esa es otra historia. Esta termina con un hombre en una piedra, una orquídea amarilla que se marchita lentamente bajo la lluvia de octubre, y el conocimiento de que a veces, no a menudo, pero a veces los buenos ganan. Incluso cuando ganar se siente exactamente como perder. Y aun cuando la justicia sabe a ceniza. Aun cuando la única victoria sí es mañana. Alguien podría pensarlo dos veces antes de elegir la conveniencia sobre la verdad. Y suficiente, tiene que serlo. En la casa de piedra rojiza de Nero Wolf, con orquídeas en los cuartos de plantas y la verdad en la oficina, siempre es suficiente. 2 semanas después del cierre del caso Kozlov, pensé que ya habíamos terminado con los misterios quirúrgicos. Debería haberlo pensado mejor. En el mundo de Wolf, los casos no terminan, solo hacen metástasis. Todo empezó con una llamada telefónica un jueves por la tarde. Wolf estaba en la planta, yo me ponía al día con la correspondencia, y Fritz preparaba el almuerzo. Sonó el teléfono, y contesté con mi habitual encanto. Oficina de Nero Wolf, Archie Goodwin, all habla. Señor Goodwin, la voz era femenina, media, insegura. Me llamo Margaret Pemberton, la verdadera Margaret Pemberton. Creo que me han estado buscando. Me enderecé. Señora Pemberton, ¿dónde está? Estoy. No estoy seguro exactamente. Me dijeron que estoy en un centro de atención en Connecticut, pero no recuerdo haber venido aquí. No recuerdo muchas cosas, pero vi las noticias sobre el hospital, sobre lo que hicieron con mi nombre, y pensé, esperabas que pudiéramos ayudar. Solo quiero entender qué me pasó, por qué me desperté pensando que era otra persona.
¿Por qué todos me llaman Jane cuando sé que soy Margaret? Conseguí la dirección, Shady Pines Assisted Living en Westport, y prometí que lo revisaríamos. Cuando Wolfe vino a almorzar, le di la noticia. Interesante, dijo, atacando sus molejas. ¿Quieres que conduzca hasta allí? Después de comer, llévate a Seoul. Si la señora Pemberton de verdad no recuerda cómo llegó a este lugar, alguien lo organizó. Me gustaría saber quién. Shady Pines resultó ser uno de esos lugares donde las familias adineradas aparcan a parientes inconvenientes. Limpio, caro y lo suficientemente apartado como para que las visitas sorpresa fueran improbables. La directora, una mujer nerviosa llamada Harriet Morse, nos recibió en la recepción. Me temo que ha habido cierta confusión, dijo. Aquí no tenemos a ninguna Margaret Pemberton. ¿Qué tal Jane Kozlov?, preguntó Sol. Su ojo tembló. No estoy autorizada a hablar de nuestros residentes. Saqué el documento que Wolfe había preparado, una declaración notariada de Margaret Pemberton, que nos autorizaba a actuar en su nombre. Nos llamó, señora Morse. Ahora bien, ¿lo hacemos por las buenas o por las malas? Estudió el documento y suspiró. Sígueme. Margaret Pemberton estaba sentada en una habitación soleada con vistas a un jardín. 73 años, cabello canoso con una complexión que indicaba que había sido hermosa en el pasado. Su mirada era clara, pero confusa. Señor Goodwin, Gracias por venir. Tenía miedo de que no me creyera. Díganos, ¿qué recuerda, señora Pemberton? Fui al hospital para una cirugía de corazón. El doctor Haviland debía arreglarme la válvula. Recuerdo que me llevaron en camilla al quirófano. Me bajaron la mascarilla de anestesia y luego nada, hasta que desperté. ¿Cuándo fue eso? Me dijeron que era al día siguiente, pero me pareció más largo, como si hubiera dormido durante semanas, y todos me llamaban Jane. Cuando los corregí, dijeron que estaba confundida, que la anestesia podía causar problemas de memoria. ¿Quiénes son ellos? Un médico, no Haviland, sino otra persona. Parecía administrativo. Digo que había habido una confusión con el papeleo, que me habían registrado con el nombre equivocado. Digo que todo se solucionaría. ¿Y luego qué? Entonces, todo se vuelve borroso. Recuerdo firmar papeles que me llevarán a algún sitio. Un joven amable que decía ser mi sobrino, que me llevaría a un lugar seguro para recuperarme. Su rostro se arrugó. No tengo sobrino. Sol y yo intercambiamos miradas. Alguien había secuestrado a una anciana de un hospital y la había recluido en un centro de atención con un nombre falso. La pregunta era quién y por qué. Señora Pemberton, dijo Sol con suavidad, ¿quién paga su atención médica aquí? No sé. Dijeron que ya estaba todo resuelto, que mi familia lo había organizado todo. ¿Qué familia? Es que no tengo hijos. Mi marido murió hace 10 años. Nunca tuvimos hijos. Tengo primos en Florida. Pero hace años que no nos hablamos. Me disculpé y llamé a Wolfe. Escuchó mi informe en silencio y luego dijo, revisen los registros del centro. Averigüen quién la ingresó y quién paga las facturas. Si necesitó algo de persuasión y algunas amenazas veladas sobre la atención mediática. Pero Morse finalmente presentó la documentación de ingreso. Margaret Pemberton había sido ingresada como Jane Kozlov 2 días después de la muerte de la verdadera Jane Kozlov. El ingreso fue autorizado por el Dr. Adrian Brewster, quien actuó como apoderado para la atención médica. Las facturas se pagarían con un fondo fiduciario establecido por los herederos de Kozlov. Hijo de puta, murmuré. Brewster no solo encubrió la muerte, sino que desapareció al testigo. ¿Qué? Preguntó la señora Pemberton. Me senté a su lado, señora Pemberton.
Lo que voy a decirle le va a resultar difícil de oír. Le expliqué todo. Él era Querutger, la muerte de Jan Kozlov, el encubrimiento, cómo usaron su nombre para ocultar su era. Él escuchó con creciente horror. Robaron mi identidad para ocultar un asesinato. Para ocultar una mala praxis. Pero sí. Me han mantenido aquí todo este tiempo bajo un nombre falso. Parece que sí. Brewster debió de darse cuenta de que tarde o temprano recordarías quién eras y quizá hablarías con alguien. Así que te escondió en un lugar donde no causarías problemas. Dios mío. Me agarró la mano. Señor Goodwin, quiero irme a casa. Tengo un apartamento en Manhattan. Tengo amigos que deben de creer que estoy muerta. ¿Puede ayudarme? Cuenta con ello. Pasamos el resto de la tarde desenredando el lío legal. Sol contactó con un abogado que conocía, especializado en derecho de la tercera edad. Llamé a Lon Cohen del Gazette. Nada motiva tanto a los burócratas como la amenaza de la mala publicidad. El anochecer, Margaret Pemberton fue desalojada de Shady Pines y alojada en un hotel cerca de su apartamento en Manhattan. Estaba insegura, pero decidida. Quiero conocerlo, dijo durante la cena. Viktor Kozlov, quiero disculparme. ¿Por qué? No hiciste nada malo. Sobreviví cuando su esposa no. Usaron mi nombre para encubrir su crimen. Merece que le diga que no tuve nada que ver. Llamé a Wolf, quien hizo los arreglos. 2 días después, en la sala de visitas de ricas, Margaret Pemberton se sentó frente a Viktor Kozlov. Lo siento, dijo, simplemente. Siento que usaran mi nombre. Siento que tu esposa se haya ido. Lo siento por todo. Kozlov la observó un buen rato. No tienes nada de qué disculparte. Fuiste tan víctima como Jane. Pero viví. Sí, no es culpa tuya. Jane no querría que te culpara por eso. Esbozó una leve sonrisa. Querría que me alegrara de que al menos una mujer sobreviviera a la incompetencia de ese hospital. Hablaron durante toda la hora. Sobre Jane, sobre el encubrimiento, sobre los extraños caminos que los habían llevado a ambos a ese momento. Al terminar, Margaret le puso algo en la mano a Kozlov. Una pequeña cruz de plata con una cadena. Este era de mi esposo, dijo. Lo usó durante 3 guerras. Lo mantuvo a salvo, hasta que el cáncer se lo llevó. Quizás te traiga un poco de paz. Kozlov lo apretó con los dedos. Gracias. Al irnos, Margaret se quedó calada. Finalmente, dijo, no es lo que esperaba. Los asesinos rara vez lo son. ¿Es eso lo que es? ¿Un asesino? ¿O este es solo un hombre que ha superado su resistencia? En mi experiencia, esas no son categorías mutuamente excluyentes. De regreso a la casa de piedra rojiza, Wolf escuchó mi informe con interés. Brewster es más ingenioso de lo que creía, dijo. Ocultar a la señora Pemberton fue inspirador. A su manera. Inspirado, secuestró a una anciana. Trasladó a una paciente confundida en centro de atención. Éticamente reprobable. Legalmente ambiguo. Si no la hubiéramos encontrado, podría haber vivido el resto de sus días como Jane Kozlov, sin saber nada más. Eso es monstruoso. Eso es pragmático. Brewster pensó en términos de gestión de riesgos. La señora Pemberton era un riesgo. Él la controló. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué sugiere? Brewster ya está destruido. Añadir cargos de secuestro requeriría probar la intención. Algo que abogados astutos podrían rebatir. La señora Pemberton estaba bien atendida y sus gastos pagados. Un jurado podría optar por la custodia preventiva en lugar de la prisión. Entonces César con la suya. Ha perdido su carrera, su reputación
y su libertad para trabajar en el sector sanitario. La señora Pemberton está libre y ha recibido una compensación. A veces debemos aceptar victorias parciales. Sonó el teléfono. Era Patricia Weldon. Señor Goodwin, quería agradecerles a usted y al señor Wolf. El hospital ha implementado nuevos procedimientos de supervisión, informes anónimos de errores médicos, revisión independiente de todas las muertes durante las cirugías. No traerá a nadie de vuelta, pero tal vez evite el próximo encubrimiento. Esperemos que así sí. Además, hizo una pausa. David me pidió que te diera las gracias. Dice que la cárcel no es tan mala como la culpa. Al menos ahora puede trabajar por su redención. Después de colgar, encontré a Wolf en la oficina, leyendo. Todos están encontrando la paz, dije. Kozlov con su dolor, Chen con su culpa, la señora Pemberton con su vida. Incluso el hospital se está reformando, limpio y ordenado. La vida rara vez es limpia y ordenada, Archie. Simplemente hemos llegado a una pausa en el caos. ¿Crees que durará? ¿La paz? No. La naturaleza humana aborrece la tranquilidad prolongada, pero las lecciones podrían perdurar por un tiempo. ¿Y nosotros qué lecciones sacamos de esto? Marcó su lugar en el libro, que los hospitales son lugares peligrosos, que personas buenas pueden verse obligadas a cometer actos terribles, que los encubrimientos causan más daño que los crímenes originales, que la justicia demorada no siempre es justicia denegada. Son muchas lecciones. Fueron muchos casos. Sonó el timbre. Fritz abrió y regresó con cara de desconcierto. Una entrega, señor. Sin remittance. El paquete contenía un solo artículo, un libro de texto de cirugía, marcado con un capítulo sobre la arteria carótida. La inscripción decía: para su biblioteca. El conocimiento no es ni bueno ni malo, solo su aplicación determina la moralidad. Un colega que aprendió demasiado tarde. Chen, dije. Supongo. Un regalo curioso. ¿Por qué enviarla? Quizás para recordarnos que era sanador antes de convertirse en asesino, que el conocimiento usado para salvar también puede destruir, que la línea que los separa es más delgada de lo que nos gustaría creer. Dejó el libro sobre su escritorio y me miró. Archie, tómate mañana libre. Nos hemos ganado un respiro de la complejidad moral. ¿Qué pasa contigo? Estaré con mis orquídeas. Al menos se puede confiar en que se comportan según su naturaleza. Lo dije con su libro y sus pensamientos. Afuera, Nueva York pulía con su energía habitual. Millones de personas viviendo, mintiendo, amando, a veces asesinándose por principios profundos y mezquinos. Margaret Pemberton había vuelto a su apartamento, recuperando su vida. Victor Kozlov estaba en su celda, contando los días para su liberación. David Chen estaba en su propia celda, aprendiendo a vivir con lo que había hecho. Adrian Brewster estaba en algún lugar, contemplando con esperanza el costo de tratar a las personas como problemas que había que controlar. Y en un cementerio de Brooklyn, Jane Kozlov Yatia, por fin bajo su propio nombre, entre orquídeas amarillas, refrescadas regularmente por las manos que habían matado por ella. ¿Justicia? ¿Quizás? ¿Resolución? Toda la que podamos conseguir. Tomé mi abrigo y me dirigí al bar. La rubia probablemente ya no estaba, pero habría otras. Siempre las había. Gente buscando conexión, distracción, unas horas de escape de los fantasmas que cargaban. Todos tenemos fantasmas. La clave está en aprender a vivir con ellos, sin dejar que nos lleven al quirófano número 7 con un bisturí y un plan. La mayoría lo logramos, quienes no. Bueno, por eso Nero Wolfe sigue en el negocio. Por eso el teléfono sigue sonando. Por eso los fantasmas
siguen volviendo a casa.